La enfermedad celíaca es una enfermedad autoinmune contra una proteína que es el gluten en personas susceptibles genéticamente, es decir, por ciertas razones las células de defensa empiezan a desconocer el área donde se absorbe el gluten y genera un daño a nivel del intestino como consecuencia de esto. Las manifestaciones clínicas pueden ser muy variables. Existen personas que son asintomáticas, es decir, que el diagnóstico se realiza por pertenecer, por ejemplo, a un factor o un grupo de riesgo, como tener hermanos o familiares con enfermedad celíaca, o cuadros digestivos o extradigestivos. Dentro de los digestivos podemos encontrar cuadros de diarrea, de mala absorción, constipación, reflujo, dolor abdominal, distensión abdominal, y dentro de los extradigestivos existen manifestaciones en diversos sistemas, por ejemplo, neurológicos, migrañas, calambres en las manos, es decir, parestesias, trastornos en la piel. Una manifestación muy frecuente es lo que se conoce como dermatitis herpetiforme, trastornos a nivel óseo, a nivel reproductivo. Es decir, que hoy la podemos empezar a pensar o la sospechamos en un cuadro clínico mucho más extenso que la parte digestiva. Por eso cuando también definimos a la enfermedad, más allá de que sea inmunomediada, sino que es sistémica, porque bien afecta a distintos órganos del cuerpo. Y entonces no es fácil a veces el diagnóstico o que el médico la tenga presente constantemente, porque puede disparar para cualquier, digamos, órgano y después el resultado es ser celíaco. Antes pensábamos que afectaba solamente al tubo digestivo en el inicio del conocimiento de la enfermedad, y hoy sabemos que la clínica y la manifestación va a ser a nivel sistémico, afectando diversos órganos. Y además van a haber condiciones asociadas a la enfermedad celíaca, es decir, tener cierta enfermedad puede predisponer a padecer enfermedad celíaca, como por ejemplo tiroiditis autoinmune, entre otras, ¿no? Entonces es como que al ir conociendo y tener en cuenta o teniendo en cuenta otras manifestaciones clínicas, uno empieza a buscarla, a sospecharla y a diagnosticarla un poco más frecuentemente también. Diabetes tipo 1, síndrome de Down. Siempre utilizamos el concepto de que la enfermedad celíaca es un conjunto de eslabones que nos van a llevando al diagnóstico. Por un lado tenemos la clínica, que es como veníamos charlando, va a depender un poco de cada caso clínico en particular. Luego tenemos el laboratorio, principalmente con la presencia de anticuerpos, autoanticuerpos, como son la inmunoglobulina antitransglutaminasa. En ese contexto uno encuentra estos valores elevados, realiza una endoscopía digestiva alta, en donde a nivel intestinal uno puede predecir o puede sospechar la enfermedad dependiendo de lo que uno ve a nivel del intestino delgado, que es en la zona donde se absorbe el gluten y en general donde se da el daño a nivel intestinal. Habitualmente se toman muestras del intestino en esa zona que van a arrojar un diagnóstico histológico, es decir, con biopsia, que van a llevarnos al diagnóstico definitivo de la enfermedad. En estas personas, en donde existe una susceptibilidad genética a desencadenar este daño intestinal, en la zona donde se absorbe el gluten, las células de defensa empiezan a reaccionar contra estas áreas de la pared intestinal y empiezan a generar una lesión a nivel de la mucosa, es decir, a nivel de la piel que reviste el intestino, ¿sí? Y eso es lo que genera una alteración en la absorción de los nutrientes, manifestada clínicamente o con diarrea, con malabsorción o déficit nutricionales. Una dieta exclusiva libre de gluten, ese es el tratamiento que existe para la enfermedad celíaca, en donde al suspender el contacto del gluten en esta inflamación, uno permite que el intestino vaya recuperándose y generando una resolución de la enfermedad. Tenemos casos que ya los síntomas disminuyen a la semana de empezar una dieta libre de gluten. Si la persona, como dice, el paciente está con una sintomatología o como una crisis celíaca, que es lo que le avisan cuando ya tiene toda la sintomatología o hay deficiencia de nutrientes, cuando ya arranca con la dieta libre de gluten, ya a la semana se ve mejoría. La recuperación de las vellosidades intestinales es un tiempo prolongado, no se dice el tiempo exacto, pero un año o más aproximadamente es para recuperación de las vellosidades intestinales. Todo depende, digamos, de la adherencia de la dieta del paciente, que no haya ningún tipo de contaminación cruzada, que siga ingiriendo ese paciente, a lo mejor involuntariamente o sin saber, gluten en su alimentación. Bueno, los nutrientes críticos donde
se encuentra siempre que hay deficiencias de calcio, hierro y zinc. Por eso estábamos hablando de esas anemias que a veces son inexplicables y hay que ver la causa. Obvio que hay un tratamiento medicamentoso si la deficiencia es muy severa, si no se puede ir recuperando con la ingesta alimentaria, con un plan alimentario adecuado. Lo que queríamos recalcar es que siempre el tratamiento libre de gluten para la persona celíaca es de por vida. Y hoy sería el único tratamiento que existiría. No se ha inventado todavía pastillas ni ningún medicamento que pueda suplementar la dieta libre de gluten. Es una enfermedad crónica. Igualmente nosotros siempre, una vez diagnosticada la celiaquía, el paciente no se siente enfermo, porque es una condición, que entonces, bueno, el paciente celíaco se puede enfermar como cualquier otro paciente que no tuviera esta condición. Entonces, no lo tratamos nunca como enfermo, sino también como pacientes con celiaquía y no directamente pacientes celíacos. Y con respecto, bueno, al plan alimentario, siempre los planes alimentarios pueden ser... en general se puede dar tips o recomendaciones, pero son siempre personalizados, es de acuerdo al estadio que se encuentra el paciente. Si está con mucha sintomatología marcada, obvio que nosotros recomendamos como nutricionista una dieta primero libre de lactosa. ¿Por qué sacamos la lactosa? Porque bueno, al estar dañado también las vellosidades del intestino, no tienen las enzimas suficientes, que serían las lactasas, para desdoblar la lactosa. Entonces sacamos eso y por un periodo hasta que vaya recuperándose. Después hacemos un plan alimentario de transición, donde empezamos a incorporar otros alimentos que va tolerando hasta llegar a tener una dieta adecuada intestinal y una dieta normal, saludable, que es lo que nosotros aconsejamos. Obvio, siempre teniendo en cuenta de consumir los alimentos libres de gluten. Y lo que aconsejamos es que se fijen en todos los alimentos que uno va a comprar, sobre todo los envasados, que tengan el logo oficial, que sería el trigo tachado, y eso, bueno, aseguran que son alimentos aptos para celíacos. Puede aparecer en cualquier momento de la vida, no es que existe un momento específico en donde puede ocurrir. Simplemente en algún momento, por alguna causa que todavía no está determinada o esclarecida, puede ser alguna infección digestiva, algún tratamiento farmacológico o el estrés o algún tipo de situación que no está bien establecida, se desencadena la enfermedad. Tiene que haber varios factores, siempre decimos la parte genética, la parte medioambiental dada por el gluten y la parte inmunológica que conllevan ese daño a nivel del intestino. Uno hace el diagnóstico de si uno es o no celíaco. Respecto a los grados, son grados a nivel de la anatomía patológica, pero que no conllevan una diferencia en el diagnóstico o en el tratamiento. Independientemente del grado, uno debe exponerse a una dieta libre de gluten. No es que uno es más o menos celíaco. No. Exactamente. Una vez que hacemos el diagnóstico, el tratamiento va a ser de celiaquía y eso va a conllevar una dieta libre de gluten independiente de ese grado. Esto quiere decir que una persona celíaca que coma gluten, más allá de que no tenga síntomas, el intestino se daña igualmente. Sí, por supuesto. Exactamente. Bueno, básicamente son talleres de cocina, así que siempre exponemos 1 o 2 recetas, de acuerdo también a la sugerencia de la gente que asiste. Hacemos a veces una receta salada, una receta dulce, que se degusta ahí en el mismo momento. Y esto sirve porque, primero y principal, conocen la premezcla que nosotros utilizamos, que utilizamos distintas marcas. Sale una en el mercado y tratamos de utilizarlo para que sepan cómo manipularla y cómo sepan trabajarla, porque no son harinas fáciles
de trabajarla, porque al no tener gluten, siempre necesitamos de algún ayudante extra, un polvo leudante apto para celíaco, goma xántica, para darle elasticidad a la masa y extensibilidad, que eso hace que los panificados salgan bien, con un leudado similar a una preparación sin gluten. Entonces, cuando uno lo ve en vivo, eso después obvio que lo puede replicar en su casa y hacer la misma receta. Y siempre tratamos de adaptar las recetas que comúnmente consume la gente, pero adaptarla con las harinas permitidas. Eso es lo que te hace hacer que también veas que se puede comer rico, sabroso y nutritivo. Y básicamente siempre lo que enseñamos es técnicas higiénico-dietética, por así decir, para evitar la contaminación cruzada. La contaminación cruzada lo que es bueno, tratar de utilizar utensilios que sean exclusivos de uso de este tipo de alimentos y no mezclarlo ni con tablas, ni cuchillas, ni con equipamiento que procesan alimentos con gluten. También concientizamos en la higiene del lavado de las manos, de las uñas, porque todo pasa por las manos y las uñas. Y bueno, ¿qué es lo que se cocina primero? Llegado en el caso que en la familia solamente haya uno celíaco y no que sea todo el entorno, entonces no hace falta también tener 2 heladeras, 2 alacenas, 2 cocinas, sino que bueno, enseñamos a ver que bueno, en un lugar de la alacena que sea ocupado solamente para esos productos, que sean almacenados en tupper hermético, inclusive en la heladera o en el freezer. No es que siempre aconsejamos que tengan otros equipamientos. Y el horno se puede utilizar también, un horno para cocina con gluten o sin gluten, que sea tapado con papel de aluminio. Sabemos que la harina es muy volátil, entonces en la cocina de una casa donde se cocina 2 tipos de comida, recomendamos que siempre la alimentación sin gluten sea manipulada primero, sea cocinada primero para después posteriormente cocinar el resto. Y en relación a la dieta, volvemos a recalcar que el tratamiento que existe hoy es una dieta libre de gluten y que esto es muy importante, lograr una adherencia y lograr esta dieta principalmente para sentirse mejor, para tratar de mejorar los síntomas que existen y principalmente para prevenir futuras complicaciones. Los invitamos, bueno, a que en este día, también 5 de mayo, que cada celíaco aporte su granito de arena, sea en la institución que se desempeña. Nosotros en el taller siempre insistimos que, bueno, en la escuela se hable este tema, que en un club se hable este tema, en una parroquia se hable este tema. Entonces todos al saber y a educar sobre este tipo de condición, hace que el celíaco se sienta mucho más libre a la hora de, digamos, de vivir una vida normal.